Así, hermanos. Entonces, recordar lo de las fiestas solemnes, y especialmente el sábado, que es una de las que nos genera alguna dificultad a nosotros, porque nos sentimos a veces, cuando nos conversamos con personas, como ya mencionábamos en los miércoles anteriores, personas que tienen conceptos adventistas, conceptos de séptimo día espiritual, o israelitas, ¿cierto? Iglesias israelitas, que no hay una sola, ¿ya? Eh, ellos tienen ellos no es que tengan la tendencia, ellos guardan el sábado, y decíamos que eso es como un judaísmo, como el judaísmo metido en la iglesia, ¿no? Pablo habla de judaizar, dice que en algunos de los textos, ¿cierto? O en Gálatas, o especialmente Gálatas, ¿cierto? Ahí hay una controversia interesante. Entonces, y él dice que a libertad hemos sido llamados, ¿sí? Y nos recuerda esta necesidad, hermanos, y por eso es que yo les digo que el espíritu de la ordenanza, ¿cierto?, tiene que ver con reflexionar, adorar, y especialmente los judíos recordar la salida. Para nuestro tiempo, en una nueva dispensación, con un nuevo pacto, no olvide, esto es significativo, no estamos bajo el pacto anterior del Sinaí, de las 10 tablas, no estamos en ese pacto. Usted puede encontrar muy lindo ese pacto maravilloso, que Dios escribió las tablas, se las entregó a Moisés, después Moisés se enojó, las rompió y volvió a hacer tablas, y Dios bendijo ese pacto con Moisés y con el pueblo. Puede encontrar hermoso, extraordinario, impactante, ¿cierto?, lo del tabernáculo, todo eso. Pero más impactante es, hermano, saber de que en Jesús se cumple todo lo que el antiguo pacto, ¿cierto?, anuncia, todo lo que profetiza el antiguo pacto, todo lo que con sus símbolos, con sus sombras y con todos esos elementos anticipan, con los sacrificios, todo eso anticipan la venida del Mesías, del verdadero, digamos, Cordero de Dios, como lo reconoce, ¿cierto? También el profeta Bautista. Entonces, eso sucedía, hermanos, en el antiguo pacto. Entonces, ahora recordemos, estamos en un nuevo pacto que parte allí en la cruz del Calvario a través de Jesús para nuestras vidas, ¿cierto? Jesús es nuestro sábado. Usted puede leer estos textos y va a comprender, guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto?, de que Jesús es nuestro sábado, el sábado de la iglesia, el sábado de los cristianos, es Cristo. Él es, hallaréis descanso para vuestras almas, dijo Jesús. Amén. Y esa palabra descanso es la que se usó también en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús es el descanso de la iglesia, el verdadero descanso del pueblo de Dios, como lo dicen Hebreos. Así que téngalo en cuenta, revise los textos para no entrar en diálogo respecto a eso, y vamos a pasar entonces a lo que ya más hoy día nos convoca, que es el viaje de Sinaí a Cades Barnea, ¿cierto? Ya están en el desierto. Sinaí ya era desierto, todo eso era desierto. Ya tuvieron que pasar momentos tremendos, difíciles, con ausencia de agua, ausencia de alimentos. En el desierto no se cultiva, por mano, salvo en algunos oasis que no eran precisamente los lugares que ellos estaban frecuentando habitualmente. El paso era por el desierto, ¿no? Y ahí dice, ¿cierto?, la imagen, qué cuadro tan impresionante, una nación de más de 2 millones de personas, ¿verdad?, estaba allí deambulando, ¿cierto?, caminando por el desierto. A lo mejor por el desierto andaban algunos grupos, alguna familia, un clan, pero esta era toda una nación, toda una nación. Entonces es impresionante esa realidad. Y Moisés invita a Obab, su cuñado, hermano. También el papá es llamado Obab en algún momento en la escritura, ¿ya? Estaríamos hablando del papá, ¿cierto?, o
o del suegro, Jetro, ¿cierto? El suegro de Moisés, que aparece en el relato, ¿cierto? Un hijo de él, que es Hobab. Costó que Hobab convencerlo, pero Moisés le dijo, mira, te haremos bien. Si tú te quedas, te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien para Israel y no serás como ojos, o en lugar de ojos, ¿cierto? Eso le dice Moisés, y hay un texto ahí en Jueces 1:16 y 4:11, donde certifica que Jehová se quedó con ellos, porque está la descendencia de Jehová allí morando con ellos, guiados por Josué. Entonces, eso nos da a entender de que Hobab finalmente fue ¿cierto? El experto en el desierto. Pues sí. Hay mucha discusión respecto de por qué fue que Moisés necesitó de un experto, y bueno, habría que entender que en un desierto tan grande, hermano, espantoso, se dice que habían arenas movedizas, habían de mucho riesgo en el desierto. Un desierto espantoso, lleno de serpientes, de escorpiones, y de mucha sed porque no había agua. Un desierto de arena, de guijarros, de piedras, de rocas. Los hebreos sufrían por el sol abrasador, las privaciones y los peligros, de día y de noche. De noche también había muchos animales, como ustedes saben, especialmente los animales carnívoros, los animales de presa, salen en la noche, porque tenían muchos temores ellos. Y la vida, digamos, no era tan fácil, pero Dios los protegía. Fíjese que eso nos pasa también a nosotros. La vida no es fácil, pero Dios nos protege. En el desierto de la vida, el Señor nos protege. A usted, a mí, a todos los que hemos puesto en Él nuestra confianza. Números 33 menciona que la nación tuvo 42 paradas en el desierto, 42. Si usted lee Números 33 va a encontrar que 42 veces el pueblo se detuvo, porque la nube se detuvo. Recuerden que ellos estaban sujetos a que la nube se movía o se detenía. Cuando la nube se movía, el pueblo tenía que moverse, y los levitas y los sacerdotes desarmar el tabernáculo completito y cargarlo. Para eso eran las varas, ¿cierto? Para cargar el altar de bronce, para cargar el altar de bronce, para todos esos deberes o menesteres. Era necesario que los levitas, solo los levitas podían mover. Así que el trabajo de los levitas en esa circunstancia era doble: tenían que ver por su familia, por sus cosas personales, y por trasladar también hermanos, el tabernáculo. Así que ese era un detallito no menor, que ellos tenían que vivir, los levitas. Parece que tenían más vida por ser ministros, tenían un poquito extra. Bien, vamos a mirar quizás la otra imagen, que se me había adelantado delante. La partida de Israel. Recibieron instrucciones, hubo primero el censo, ¿cierto? Y algunas otras cosas, y luego
salen, ¿verdad?, con perfecto orden, cada tribu en su lugar, las banderas en alto, todos conducidos por la nube. Eso lo estábamos diciendo recién, ¿cierto? La nube era la señal de Dios. Qué cosa más tremenda, hermano. Ellos estaban tan acostumbrados a la nube que parece que no la veían. Y después, después ¿por qué piensa eso? El desierto es como, el desierto es como la prueba, hermano, para nosotros. Que eso nos ayude a completar las pruebas, porque cuando uno ve los relatos de la palabra del Señor, se da cuenta, hermano, cuán pronto olvidamos todo lo que habíais hecho de Gerald, parece que su micrófono está abierto, mijo. Sí. Bien, en ellos, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos? Ahí había una serie de cuestionamientos hacia Dios que efectivamente eran reclamos. Ellos le estaban reclamando al Señor por qué los había sacado. La fe se había diluido mucho en ellos. Mucho se había diluido la fe del pueblo. Para matarnos de a nuestros hijos, a nuestros ganados. Ojalá hubiéramos muerto a mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas con carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues os habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Recordamos del pescado que comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Hermanos, se acordaban de todo lo que habían vivido en Egipto, pero no se acordaban de los hechos poderosos que Dios había hecho para revelarse a sus vidas. Entonces, eso habla un poco del corazón del hombre, ¿no? Cómo reaccionamos nosotros. Este capítulo 11 es el capítulo de las murmuraciones. Son 8 murmuraciones en el capítulo 11 que comienzan en esta sección con quejas en los extremos del campamento, luego lamentos en el campamento mismo. La primera de las murmuraciones por ahí aisladas, ¿cierto?, más lejanas, luego en el mismo campamento. Y finalmente las críticas de parte de María y Aarón, que fueron quizás las más complicadas, y Moisés intercedía delante de Dios. Como decíamos, son 8 murmuraciones. Los líderes, quizás los más cercanos, es lo más fuerte en este tipo de cosas, cuando hay murmuraciones, cuando hay deslealtades. Las personas más cercanas son las que generan mayores daños. Aarón y María, hermanos, están dentro de ese liderazgo cercano de Moisés, pero Moisés intercede. Tal parece que habían mucha gente, un buen número, ¿no?, de personas que habían venido con ellos desde Egipto sin ser ellos
ellos no eran quizás convertidos, ellos no habían tenido una experiencia potente con el Señor. Y eso era lo que estaba afectando, fíjense, personas que eran extranjeros, dice en Números 11:4, la gente extranjera que viajó con ellos. Esas personas, hermanos, no son convertidos. Si los menciona como extranjeros, eran personas que no se habían hecho judíos por alguna forma, no habían asumido el pacto de la circuncisión, algo había ahí, ¿no? Recuerden que los no conversos, hermanos, que están a veces en medio de la iglesia, los convencidos, pero no convertidos, ellos recuerdan los placeres de este mundo, olvidan la esclavitud en que ellos vivían, o sus familiares cercanos, sus amigos. Y en este caso ellos salieron de Egipto junto con el pueblo, impactados por las señales, por los milagros, pero sin haber hecho ellos un compromiso personal con Dios. Nosotros no podemos olvidar que la salvación es de carácter personal. Ya no es que la familia es cristiana, no es que los amigos son cristianos, no es que con todos los que yo me junto son cristianos. No, esos extranjeros vivían en medio del pueblo, comían del maná, qué sé yo, bebían del agua que Dios les daba, estuvieron presentes en todos los momentos trascendentes, pero no eran conversos a la fe de Jehová. Entonces ellos no, lógicamente estaban, hacían un flaco favor a la fe del pueblo. El pueblo, que ya estaba complicado por sí mismo, seguía teniendo problemas, se les sumaban los problemas porque murmuraban. Encima tenían estos extranjeros, ¿cierto?, que no eran conversos y que ayudaban, ¿cierto?, que gatillaban en contra de la fe del pueblo. Así que eso es algo para nuestra reflexión también. Cuando hay problemas en la iglesia, hay personas en la iglesia a veces que tienen otras posturas, que no ven lo de Dios, no tienen una mirada de fe. Y posiblemente porque nunca han tenido un encuentro con Jesús. La otra murmuración, ¿cierto?, fue por el tema de la comida. Y ahí ustedes están viendo una imagen, pero y esto nos recuerda, hermanos, que si persistimos en pedirle a Dios fuera de su voluntad, sin consultar su voluntad, sin decir, Señor, será tu voluntad. Recuerde que Jesús dijo, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Recuerde ¿cierto? Entonces, qué importante es pedir la voluntad del Señor. A veces surgen deseos, intenciones en nuestro corazón, pero no son deseos de Dios, sino que son deseos humanos que pueden ser muy legítimos, ¿ya? Pero que tenemos que pasarlo por el sedazo de la voluntad de Dios. Y Dios a veces nos responde, nos concede las peticiones, hermano, ¿ah? Pero sufrimos las consecuencias después, consecuencias espirituales. Hay gente que pide tanto un trabajo mejor, le sale el trabajo mejor, se tiene que ir a otro lugar y pierde familia, pierde esposa, claro, el trabajo le permite formar otro hogar, pero no era el propósito de Dios, sin duda. A veces pasa eso, hay muchas personas que le acontece esa naturaleza. Así que hay que tener cuidado con lo que pedimos. El Salmo 106, verso 15 dice, Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Estoy buscando otra versión más moderna, y dice, Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Es decir, la respuesta trajo debilidad espiritual, trajo
algo en el corazón de estas personas que, que aunque Dios les bendijo, ellos perdieron la bendición del Señor. Vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. ¿Y qué pasó? Y todo el día siguiente recogieron codornices y aún estaba la carne entre sus dientes, o entre los dientes de ellos, antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió al pueblo. Entonces, ojo, hermanos, con ser tan insistentes. Dios a veces lo sacamos por cansancio el Señor. Ahí cabe justo ese dicho, ¿no? Que el Señor siempre nos bendiga, hermanos, complacido de lo que le hemos pedido. Ahí está, ¿cierto?, lo que mencionábamos recién, que sus propios hermanos, Moisés y Aarón, hablaron contra Moisés por la mujer cusita que había tomado, y este es el pretexto por lo que ellos se levantan contra Moisés, ¿cierto?, y intentan cuestionar la autoridad de Moisés. María, ¿cierto?, la escritura muestra allí en 12:10, ¿cierto?, estamos en el capítulo 12, que fue la instigadora de la crítica, porque solo ella fue castigada, aunque la reprensión fue para Aarón y para ella, pero quizás porque ella la inició, ella fue la del castigo. El motivo real aparece en Números 2:2. No estaban contentos con ocupar o con ser el segundo. Fíjese la diferencia entre ellos con Josué. Josué fue 40 años segundo. Nunca reclamó. Al contrario, fue leal, fue fiel, fue compañero, fue amigo. Se puso al lado de Moisés todas las veces que fue necesario. Y cuando Moisés no estuvo, Dios levantó a Josué, porque estaba preparado. Es importante aprender de aquel que el Señor ha puesto adelante de uno, y para que uno se pueda formar y ver cómo Dios obra a través, ¿cierto?, de personas como Moisés, que aunque era una persona especial, un tipo extraordinario, no dejaba de ser una persona, no dejaba de ser un ser humano que también podía equivocarse, y vemos que finalmente no entra a la tierra prometida porque cometió errores que le costaron un alto precio. Pero es importante, hermanos, que uno valore el lugar donde el Señor lo puso. Ese sería el punto. Valorar. Yo nunca me voy a olvidar una vez un hermano de la iglesia pentecostal, me parece que era de la evangélica pentecostal, donde no tocan guitarra, ningún instrumento. Me dijo, pastor, estoy honrado, ni siquiera de portero, porque portero uno puede decir que es como el primer escalón. Estaba honrado de lustra botas. Él le tenía que limpiar, porque en Chihuayante por muchos años, en todas las calles de tierra. ¿Ya? Entonces los hermanos tenían un punto de predicación, y aunque no fuera el punto de predicación, igual llegaban todos con los zapatos empolvados, sucios, y en la puerta de la iglesia tenía que haber un lustrabota, y el hermano que llegaba y le limpiaba los zapatos, le pasaba lo dejaba en pique, y ahí los hermanos entraban a todos los hermanos, no que a los oficiales o al pastor, no, a todos. Y me dijo tan contento, mi pastor, me dijo, o mi hermano, yo creo que no era pastor en ese tiempo, estoy honrado de limpia bota, y yo me quedé sorprendido, la media honra, por hermano. ¿Ah? Pero fíjese cuando se miran las cosas con fe, con humildad, con amor. ¿Ah? Y el apóstol dice que cada uno tenga un apropiado concepto de sí.
¿Mm? El concepto que uno tiene que tener, no pasarse ni quedarse, ¿no? Y entender que cuando Dios le da a uno, eso tiene que hacerlo con gozo, con alegría, servir al Señor con alegría. ¿Mm? Y, 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 y si le toca ser segundo, hermano, segundo es bastante cerca del primero. También es una honra, sin duda que es una honra. Y saber que si está en ese lugar uno, está en ese lugar para edificar, para aportar, para apoyar, para ser leal. Así que el Señor nos bendiga, hermano, porque la palabra nos enseña de distintas maneras. ¿Mm? Ellos no estaban contentos con ocupar el segundo lugar, pero Dios vio eso, y la Escritura lo señala también en el capítulo 12, que a Dios no le agradó la actitud de Aarón y de María. Hermanos, Dios está viendo las cosas. La murmuración puede ser afuera del campamento, puede ser al medio del campamento, puede ser donde sea, hermano. Dios es omnisciente, sabe todo lo que sucede, es omnipresente para peor, está allí donde usted está también. Que Dios nos ayude, hay que entregarle esa amargura al Señor, esas raíces de amargura hay que sacarlas de nuestro corazón y tomar con alegría, con entusiasmo, hermano, con una resignación santa, el lugar que Dios nos ha señalado para ocupar. Amén. Y servirle, pues, si él nos llama a todos para servirle. Mire, Dios escucha todo lo que sucede. Y bueno, a María no pasó inadvertida, ni a Aarón, hubo una reprensión allí fuerte. Fueron al tabernáculo, Moisés los citó ahí, y Dios ahí se manifestó, eso no fue una cosa menor. Dios hirió a María con lepra, y Moisés intercede por su hermana y Dios la sana de la lepra. Sin embargo, fue expulsada del campamento por 7 días, porque, hermano, no pasa inadvertido lo que hacemos delante del Señor. A veces nosotros no vemos el costo, pero esta palabra tiene una lección permanente para nosotros. Y debemos recordar de que Dios no pasa por alto. Uno cree que a lo mejor puede mentir, puede hacer esto, puede tener malos pensamientos, una niña puede quedar mirando a un niño así con codicia, o un chico, porque ahora, antes era fácil decir que los jóvenes o que los hermanos miraban a las mujeres. Pero ahora no, yo he escuchado señoritas, jovencitas y ya más mayorcitas también, diciendo que el muchacho que va pasando está, pero a pedir de boca. Entonces, bueno, Dios ve todas esas cosas. Dios no pasa inadvertido. Usted cree, yo sé que no, pero a veces las personas los creyentes tienen la tendencia a pensar que Dios pasa inadvertida las cosas. Esta falta fue grave por criticar al siervo del Señor, porque Moisés era el líder del pueblo. No quiero esto decir de que era santo, era superior, era como un ángel o poco más. Moisés no, era una persona común y corriente, pero era el siervo del Señor y a Dios no le gustaba ni le gusta. Así que tenemos que tener esos cuidados, hermano, porque es del Señor tener cuidado en estas cosas. Usted puede leer algunos textos bíblicos en 2 de Pedro, capítulo 2, 10 y 12, por ejemplo, Salmo 105, 15, Hebreos 13, 7, textos que nos recuerdan que hay que amar a las personas que lideran, que hay que honrarlas. Mire, María no murió por esto, como yo en ese periodo, ¿cierto? Los juicios eran potentes, ¿cierto? No murió, pero el relato deja en claro malestar divino, ¿no? Y el castigo ejemplificador que le dio a una mujer que tenía un testimonio altísimo. Recuerden que María, hermano,
fue una persona muy importante en todo el proceso previo a la liberación. Bueno, desde niña, pues recuerden que ella fue la que llevó a Moisés y lo dejó ahí para que justo, era viva la María, ¿eh? Lo dejó justo para que la hija del faraón lo viera a la cesta, y cuando la vio la mujer, la hija de faraón, ella saltó de inmediato, ¿eh? Era viva, pues. Y dice, ella fue a buscar una nodriza. ¿Y a quién fue a buscar? A la propia mamá. Entonces, hermano, ella fue una mujer protagonista. ¿Mm? Y ustedes la ven una vez cruzado el mar y los egipcios ahogados, María, hermano, se levanta liderando al pueblo con danza, con un pandero. A lo mejor de ahí viene el dicho, ¿quién lleva el pandero? ¿Ah? Ella lo llevaba, pues, ella la que iba liderando el asunto. Entonces, es importante, hermano. Tenemos otra imagen más respecto a esto. Las críticas de María y Aarón, la actitud de María y Aarón desagradó en gran manera a Dios. Eso ya lo estábamos considerando, y les deja clarísimo que Moisés era superior a todos los otros profetas. ¿Ah? Fíjese que Dios sale al paso y Dios defiende a Moisés. Así que si usted es siervo del Señor, si el Señor lo ha puesto en un cargo, en algún nivel, hermano, no importa en el cargo que esté, Dios lo va a defender a usted. Dios va a defender su justicia. Jehová habló en el tabernáculo a Aarón y a María, indicándoles que Moisés era superior a todos los profetas. Ahí está en el capítulo 12, como está señalado, versos 6 y 8, o 6 al 8. El gran caudillo era fiel en toda la casa de Jehová. Eso lo dice el texto, que era fiel en toda la casa. O sea, en gobernar la nación. Moisés, su vida estaba ahí en el altar de Dios para liderar a la nación y servir al Señor a través de eso. Dios no habló a Moisés por medio de visiones o sueños. Por eso es que es la diferencia, ¿cierto? Que Moisés está por sobre ellos, como hablaba a otros profetas, sino que le hablaba cara a cara, es decir, con intimidad, como un amigo habla a otro amigo. Y eso lo vemos cuando Moisés estaba en el Sinaí, y en Éxodo 33:11, ¿cierto? Cuando Moisés ve la gloria del Señor, ve las espaldas del Señor, quizás es lo más cerca de que un hombre, ¿cierto?, mortal, como nosotros, viera la gloria del Dios inmortal, del Dios invisible. ¿Mm? Lo más cercano quizás. Entonces eso es relevante, hermano, considerarlo también. El fracaso, vamos a Cades Barnea, ¿cierto? Está en un lugar fronterizo, ¿sí?, con la tierra prometida. Hay aquí un pasaje muy amargo, hermano, muy doloroso, capítulos 13 y 14. Muy, muy doloroso este pasaje. Ahí vemos cuando le piden a Moisés, ¿cierto?, que envíen los espías. Claramente, por lo que dice Deuteronomio, ya en números no, el relato no nos da esa luz, pero sí lo de Deuteronomio nos hace ver de que la solicitud del pueblo era una falta de fe que quizás Moisés no notó, no percibió, pero sí fue una falta de fe del pueblo. Jehová o el Señor, ¿cierto?, les concedió la petición para manifestar lo que estaba en el corazón del pueblo. Más o menos parecido a lo que decíamos recién respecto al cuando pidieron carne, ¿cierto? Ahí el pueblo, hermanos, se encuentra con su falta de fe. No, el hecho que pidieran, el hecho de que Dios le concediera a los espías, no ayudó a la fe de ellos, al contrario. Todo lo que tenían que hacer era tomar la tierra, conquistarla. Era lo que Dios les había dicho. Fue la hora crítica, hermanos, de la nación.
en el desierto, demostró que los hebreos no estaban preparados para tomar la tierra. No estaban preparados, hermanos, para apoderarse de las promesas de Dios. Fracasaron por incredulidad y tuvieron que estar 38 años más. Ya habían andado cerca de 2 años, 38 años más en el desierto. No estaban seguros de que Canaán fuera el país de abundancia prometido. Mire qué terrible. El Señor nos ayude, porque a veces algunos hermanos empiezan a decir que el cielo será tan así, serán de calles de oro, será el mar de cristal. ¿Cómo ir a hacer la cosa? A lo mejor no es tan fantástica. ¿Mm? No sé, hermano, eso les pasó a ellos por lo menos. ¿Mm? Así es que ellos dudaron eso, ¿no? Temieron a la guerra que se les avecinaba, y querían saber si era posible conquistar Canaán. Por eso enviaron a los espías. No confiaban en las reiteradas promesas del Señor. Allí se quedaron. Entonces, es de importancia que nosotros veamos estas cosas, porque nosotros servimos al Señor y es muy importante que nos tomemos de sus promesas, porque de repente va a aparecer un espía que nos va a decir que no es como nosotros pensamos, y vamos a tener problemas, porque si tenemos un poquito de fe, esa fe se va a disipar absolutamente. Fue un fracaso total lo de Cades Barnea, un fracaso. Ya vimos o notamos la diferencia, ¿cierto?, entre el relato de Números 13, 1 al 25 y el del Deuteronomio 1, 22 al 23 respecto al envío de los espías. Los 10 espías reconocieron, hermanos, ellos trajeron un informe, ¿cierto? Concordaron el informe en general de los espías concordó entre lo que decían los 10 y lo que decía Josué y Caleb. Habían algunas diferencias, ¿no?, de interpretación o opiniones que fueron marcándose. Los 10 espías reconocieron que la tierra fluía leche y miel, pero hablaron más, hermano, de los grandes obstáculos, ¿cierto? Paulatinamente fueron magnificándolos. Las ciudades fortificadas, los gigantes, hablaron con más, mire qué extraño, hablaron con más vigor, con más fuerza, de lo grande que los gigantes, de las ciudades tan grandes, amuralladas, o inexpugnables, ¿cierto?, imposibles de abordar. Hablaron con más fuerza de eso, de los obstáculos, y no dieron espacio a la fe, no dieron espacio, hermanos, a tomar las promesas, a animar al pueblo, ¿cierto?, a decir sí, lo que dijeron Josué y Caleb. Caleb animó y impartió fe al pueblo, pero no fue suficiente. Y los espías, hermanos, los otros 10 contrarrestaban a Caleb y Josué diciendo que eran todos gigantes ya, todos los carneros eran gigantes. Exageraron el informe inicial, ¿se fija? Porque así cuando la persona empieza a dudar, cuando la persona empieza a dudar en su fe, y eso nos puede pasar a nosotros también hoy, empezamos a dudar, a titubear de las cosas del Señor, y nos vamos debilitando, y nos vamos debilitando y terminamos, hermanos, yéndonos para la casa, y después en la casa no salimos más, no vamos más a la iglesia, no leemos más la Biblia. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, no, si yo no voy a la iglesia, pero yo creo en el Señor. Pero usted los ve y los ve haciendo cosas que no son de Dios, que no agradan al Señor. O sea, finalmente esas personas
puede que estén un tiempo como guardándose para el Señor, pero paulatinamente se van debilitando y pierden la fe. Si a los hermanos que están firmes en la iglesia a veces les cuesta frente a ciertas dificultades y situaciones, cuánto más una persona que no se congrega, que no tiene una palabra de Dios para su vida. Por eso que es importante, hermanos, congregarnos en este tiempo también, ¿cierto? Congregarnos a través del Zoom, congregarnos a través de las oportunidades que tenemos y que el Señor nos brinda para mantenernos unidos en un mismo sentir y alimentando nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Eso es muy importante, hermano, muy importante. Pensaron en el peligro de guerrear, pero no en el peligro de volver a Egipto sin Moisés. Ahí quedó, hermano, pero quedó la escoba, hermano, fue un momento de crisis tremendo. Ellos pensaron en volverse a Egipto, pero no pensaron que si volvían no iban a volver con Moisés, no iban a volver con la nube, el maná se le iba a acabar, y la protección de Dios sin nube, sin columna de fuego, sin nada, iban a volver a Egipto en esas condiciones. Pero a veces, hermano, la gente cambia el pecado por la bendición de Dios. Cambia el pecado, ¿cierto? Un momento de disfrutar, un momento de diversión, a veces lo cambiamos por la presencia del Señor, que se apaga, que se contriñe en nosotros cuando hacemos cosas que no son válidas ni correctas delante del Señor. Que Dios nos ayude. En Cades Barnea estaban bien porque era un oasis y solo 2 espías dicen Dios nos dará la tierra. 10 espías dijeron no podemos contra el pueblo de allá, y Dios se molesta y dice por vuestra incredulidad no podréis entrar a Canaán. Los 4 fieles procuraron disuadir a los rebeldes. Josué decía con nosotros está Jehová, no temáis, los comeremos como a pan. ¿Recuerdan ese texto? Pero la multitud dio rienda suelta a su pasión y habló de apedrearlo, hermano. Ahí ya estaban llegando los momentos culminantes, querían apedrear a Josué, Caleb, a Aarón, a Moisés, y Dios no se los iba a permitir. Y claro, Dios intervino mostrando su gloria en el tabernáculo. Y ahí quedó el desastre, hermano. Y ahí Dios, otra vez, hermano, contra su pueblo, castigarlo de forma muy, muy dura. Y Moisés aparece nuevamente como el gran intercesor, argumenta, ¿cierto?, delante de Dios, basándose en qué van a decir los pueblos, Señor, que tú sacaste a tus hijos y a morir en el desierto, qué van a decir las otras naciones. Moisés usa distintos argumentos y apela a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, y esto, hermano, nos recuerda que la intercesión de un hombre puede ser suficiente en un momento crítico. La intercesión de un solo hombre. Recuerden a Abraham cuando intercede por Sodoma y Gomorra y logra rescatar a Lot y a su familia. La intercesión de un solo hombre muchas veces es muy importante. Elías era uno solo y Dios le respondió con fuego, Dios mandó lluvia. ¿Se fijan? Así que eso también alienta nuestra fe cuando a veces nos sentimos solos contra el mundo. Dios está con sus hijos y va a escuchar el clamor de los que interceden. Hay un pasaje hermoso también que dice que Dios buscó, ¿cierto?, y no encontró alguien que se pusiera en la brecha. Uno no más, con uno era suficiente. Así que la intercesión de Moisés fue absolutamente válida. Dios usó de misericordia, ¿cierto?, la palabra Yesed, que aparece en los versículos 18 y 19, es de mucho significado. Dios es fiel a su pacto, hermano, y a sus obligaciones. Esta palabra está más
aparece unas 250 veces en el Antiguo Testamento. Misericordia, Yesed, 250. Por eso es importante esta palabra. Se repite muchas veces, aparece. Y, hermano, destaca la lealtad, la fidelidad, la amistad y constancia. ¿No? Cuando Moisés apela a la misericordia de Dios, le dice: Señor, tienes que seguir siendo como eres, ¿ah? Fiel, misericordioso, piadoso, lleno de amor, lleno de bondad. Sigue siendo así. Sigue siendo leal, Señor. Sigue expresando tu fidelidad hacia tu pueblo, tu amistad, tu cercanía. Él vivía en medio de su pueblo. Moisés usó palabras que tocaran el corazón de Dios, ¿cierto? Que impactaran el corazón de Dios. Bueno, Dios perdonó a Israel. Dios perdonó a Israel. Pero lo disciplinó también. Hay perdón, pero también hay disciplina. A veces, hermanos, perdonamos y no, pues hay algo más. La disciplina es muy criticada en la iglesia. Hay hermanos que piensan de que no se debe, que el perdón es todo. Pero la disciplina es lo que genera, hermanos, el anhelo por la santidad y nos lleva a un profundo reconocimiento del error cometido. Si solo perdón, la persona podría no llegar a entender la magnitud de su error. Entonces tiene que haber un proceso disciplinario. Tiene que haber, bueno, usted lo vio con María. María fue perdonada, fue sanada de la lepra, pero estuvo fuera del campamento. ¿Se fija? Entonces ahí hay que entender esos conceptos que no tienen que ver con castigo. ¿Cómo habrá pensado María en su error? ¿Cuánto habrá reflexionado? ¿Cuánto habrá meditado en eso? De modo que cuando vuelve al campamento ella nunca más se levantó contra su hermano. Eso es importante comprenderlo. Es muy importante comprenderlo, porque cuando se tiene que aplicar, se piensa que es duro, que no hay misericordia. Al contrario, hermano. Dice que el padre al hijo que ama, a ese corrige. Amén. A ese disciplina. Así que no, eso dice la palabra del Señor. Así que es importante tenerlo en cuenta. Dios perdonó a Israel, lo disciplinó para enseñarle cuán malo y amargo era dejar al Señor. Los 10 espías fueron muertos y el pueblo fue condenado a peregrinar 40 años en total en el desierto, 1 año por cada día de la exploración de Canaán. Todos los hombres mayores de 20 años morirían en el desierto, salvo los 2 espías fieles. ¿Cuáles son esos 2 espías fieles? Te lo tienen que recordar, lo hemos mencionado, ¿cierto? Josué y Caleb. Josué y Caleb. Gloria al Señor. Había una distancia de 240 kilómetros entre el monte Sinaí y Cades Barnea. Ellos habían venido al monte donde estuvieron acampando por mucho tiempo, porque recuerde que recibieron la ley, las ordenanzas. Ahí suceden una serie de eventos. Era un viaje que en aquellos tiempos no debería demorar más de 11 días. Pero con todas las vueltas que dieron,
se demoraron 40 años para realizar un viaje que debieron haber hecho en 40 días. Ellos llegan a Cades Barnea, ¿cierto?, procedente del Sinaí, y vuelven a salir de Cades Barnea hasta cuando es el tiempo nuevamente de entrar a la tierra prometida, y llegan otra vez a Cades Barnea. Y llegaron hasta ahí. Por eso el Cades Barnea es como importante. Nosotros todos tenemos Cades Barnea, hermano. Cuando Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos y nos quedamos ahí, es como los israelitas cuando no se atrevieron a dar el paso de fe. Y eso no agrada al Señor. A Dios le agrada que le hagamos caso, hermano, que avancemos y que creamos sus promesas. Recuerden que el pueblo no creyó en las promesas del Señor. El pueblo no creyó en lo que Dios le había prometido. Y eso a Dios no le gusta, hermano. Yo creo que a Dios le duele profundamente. Los israelitas llegaron a Cades Barnea, en la frontera de Canaán, y ahí Dios confirmó su propósito de la tierra prometida. Todo lo que tenían que hacer era conquistarla y tomarla por posesión, pero fracasaron por su incredulidad y tuvieron que estar 38 años más en el desierto. Fue la hora crítica en la historia de Israel. Eso lo veníamos señalando, ¿cierto? Vamos con otra imagen. Se arrepintieron de su rebelión y trataron de conquistar Canaán ellos mismos, pero fue demasiado tarde para ellos. Habían perdido su oportunidad. Es como cuando dicen, ahora es cuando. Es cuando el Señor les dice, o es cuando el Señor nos manda. Ahí es el tiempo. Intentaron, ¿cierto?, hacerlo por sus propias fuerzas, como muestra la imagen lateral, y fracasaron, los derrotaron estrepitosamente, y debían resignarse a aceptar las consecuencias, no más. Ahí está Esteban. Esteban quería ver esa imagen nuevamente. ¿Estará listo? Claro, porque hablamos de 40 en total, pero recuerden que ya habían estado en el Sinaí, y eso también era desierto. Por eso son 40 años en total, por el tiempo que ya habían estado. Amén. Y ahí viene, más adelante viene un incidente crítico. Recuerden que hay una rebelión. Hay una rebelión ahí tremenda de Datán. No, es Datán y Abiram, pero hay uno que se me olvida, el primero, el líder. Coré, la rebelión de Coré, así es conocida. Coré, Datán y Abiatar. Ellos, Coré era clase sacerdotal. Todos tenían un liderazgo, hermano, o espiritual o político de la nación. Entonces ellos tenían la intención de quitar a Moisés y asumir la dirección de la nación. Pero a Dios no le agradó ese temita, ¿cierto? Y tuvieron que hacer todo este tremendo periplo que ya lo habíamos mencionado,
Pero yo quería llegar a esta imagen. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó con estos personajes. Que Dios nos ayude, hermano, porque a veces los errores que cometemos nosotros no solamente nos involucran a nosotros, sino que involucran a las personas que más amamos. No como un pago por nuestro pecado, sino que estamos tan involucrados a veces, o las personas se involucran tanto que sus familiares a veces son afectados. Ahí vemos como esa grieta inmensa, ¿cierto?, tragó a todos los que estaban en la conspiración, en la rebelión de Coré, Datán y Abiatar, y Abiram, o Abiatar, Abiram yo había mencionado mal, rebelde contra la autoridad de Moisés, pero Dios interviene, ellos y su familia son devorados por la tierra. Eso fue pero terrible, terrible del verbo terrible, ¿cierto? A veces uno dice, bueno, si uno se equivoca, ¿qué le vamos a hacer? Pero que la familia tenga que pagar por los errores que uno comete, eso es grave, ¿no? Dios, después de lo acontecido en Cades Barnea, cuando la nación se rebela, hermano, viene esto, ¿cierto?, la rebelión de Coré, y viene este tremendo juicio de Dios, y luego viene esto otro también, que Dios manda también ese juicio, ¿cierto?, que es potente, sobre la nación, y Dios llama a porque estaba en duda, ¿cierto?, la autoridad de Moisés, estaba en duda el liderazgo de Moisés y de Aarón como sumo sacerdote. Entonces Dios ratifica la autoridad de Aarón y de Moisés, ¿cierto?, como para cerrar todo el tema de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Dios cierra ese incidente posterior, ¿cierto?, a la rebelión de Cades Barnea, posterior a la derrota que ellos sufren por intentar ellos, no sé, en un intento loco de decir, chuta, nos equivocamos, pecamos contra Dios, vamos nosotros y conquistemos la tierra, y fueron derrotados y cayeron estrepitosamente. Después de eso viene esta rebelión, con el juicio ese que ya lo mostré ahí. Y Dios les dice que lleven todo su vara a los jefes de las casas paternas. Y Aarón llevó su vara. Y la única vara que reverdeció fue la de Aarón. Eso fue tan impresionante que guardaron la vara de Aarón después en el arca del pacto. La vara de Aarón que reverdeció fue guardada ahí. La única vara, hermanos, que produjo retoños y que floreció fue la vara de Aarón. Con eso el Señor, hermano, disipó, echó por tierra todas las quejas de los israelitas que murmuraban contra Moisés y Aarón como los líderes de la nación. El líder político Moisés, ¿cierto?, el gobernador, y Aarón el líder espiritual como sumo sacerdote. Dios salió al paso con eso definitivamente para cerrar el tema. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya son casi las 9:30. Así que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar atentos y